bajo la fría luz de la luna, en medio de la densa selva, comenzó una historia maravillosa, una historia de traición, desesperación y un milagro que llegó desde donde nadie lo esperaba. Abandonado en lo más profundo del bosque. Pelusa, un pequeño gatito de suave pelaje atigrado y ojos verdes resplandecientes como dos gemas preciosas, solía tener una vida tranquila junto a su dueño, el señor Johnson. Él era un hombre bondadoso, que siempre acariciaba a Pelusa con dedos cálidos y le brindaba abrazos llenos de ternura. Pero un día, todo cambió. Nadie supo exactamente por qué, quizás la edad, quizás las dificultades de la vida, pero el señor Johnson tomó una decisión cruel. Colocó a Pelusa en una cesta, condujo hasta un bosque lejano y lo dejó allí. Sin una despedida. Sin una última mirada. Pelusa no entendía lo que estaba pasando. Cuando el sonido del motor del coche se desvaneció, solo quedó el silencio escalofriante del bosque. Su pequeño corazón se hizo trizas. Maulló, un maullido débil perdido en la inmensidad de la oscuridad, pero nadie respondió. La lucha por la supervivencia. Pelusa temblaba, perdido en aquel lugar desconocido. La noche cayó sobre él, trayendo consigo el susurro del viento entre los árboles, el ulular inquietante de los búhos y los ojos brillantes de criaturas escondidas en la penumbra. Tenía hambre. Tenía sed. Tenía frío. Pero lo peor no era la soledad, sino los depredadores que acechaban en la oscuridad. Un búho se lanzó en picada, casi atrapándolo entre sus garras. Desde la distancia, un zorro lo observaba con ojos hambrientos. Pelusa intentó buscar refugio, pero cada rincón del bosque le parecía ajeno y peligroso. Entonces, en una noche de tormenta, cuando la lluvia azotaba la tierra como látigos furiosos, Pelusa se encontró cara a cara con su peor temor, un lobo hambriento. El lobo y el pequeño gato. Los ojos del lobo brillaban en la oscuridad, llenos de instinto cazador. Pelusa se encogió, su pelaje erizado por el miedo. Sabía que era demasiado pequeño, demasiado frágil para enfrentarse a semejante criatura. El trueno retumbó en el cielo. Un relámpago rasgó la noche. Pelusa maulló, un sonido débil y desesperado. Pero entonces ocurrió un milagro. En lugar de abalanzarse sobre su presa indefensa, el lobo se detuvo. Sus ojos dorados no reflejaban hambre, sino duda. El lobo bajó el hocico y olfateó a Pelusa. Percibió que aquella criatura no era un enemigo, ni siquiera una presa, sino un ser diminuto, solitario, indefenso, igual que sus propios cachorros, que lo esperaban en la guarida. Una extraña ternura se apoderó del lobo. Y en un gesto inesperado, lo tomó con sus afilados colmillos, pero sin lastimarlo. Luego, dio media vuelta y desapareció en la espesura del bosque, llevándose consigo a Pelusa, no como presa, sino como un nuevo miembro de su manada. El milagro en la selva salvaje. Bajo la densa vegetación, entre el sonido del viento y la lluvia, un pequeño gato encontró un nuevo hogar, uno que jamás habría imaginado. Y en aquella noche oscura, acurrucado en el calor de quien alguna vez fue considerado un enemigo, Pelusa sintió, por primera vez en mucho tiempo, la calidez de un abrazo. El destino a veces es cruel, pero también puede ser asombroso de las maneras más inesperadas. En medio del bosque oscuro, donde las leyes de la supervivencia reinan sin piedad, ocurrió un milagro, una historia de compasión, de almas perdidas que se encontraron en las circunstancias más adversas. La elección del depredador. El lobo estaba allí, sus ojos dorados brillando en la oscuridad, observando a la pequeña criatura temblorosa frente a él. Un gatito flaco y frágil, una presa perfecta. Su instinto le decía que debía acabar con él para llenar su estómago vacío. Pero entonces, sucedió algo extraño. No atacó. No mostró los colmillos. No se abalanzó sobre su presa. En cambio, el lobo permaneció inmóvil, mirando a Pelusa con una expresión diferente, no la de un cazador, sino la de un ser que entendía lo que era el hambre, la soledad y la sensación de estar perdido en un mundo implacable. Y entonces, en una decisión que desafió todas las reglas de la selva, el lobo se dio la vuelta y se alejó. Se marchó sin dejar una sola gota de sangre, solo dejando atrás una lección de compasión, algo raro en un lugar donde solo los fuertes sobreviven. Las huellas en el camino del destino. Pelusa observó cómo la silueta del lobo se desvanecía en la oscuridad. Debería sentirse aliviado de seguir con vida, pero en su interior, un sentimiento desconocido empezó a crecer, una extraña curiosidad. Y así, a pesar del hambre que le retorcía el estómago,
a pesar del miedo que aún lo envolvía, Pelusa comenzó a seguir las huellas del lobo sobre la tierra húmeda. Los altos árboles ocultaban el cielo. El viento susurraba entre las hojas. El bosque parecía un laberinto infinito, pero el lobo avanzaba con la confianza de quien pertenece a aquel lugar. Pelusa lo siguió, en silencio, con cautela, pero con determinación. Y después de horas de caminata, un paisaje inesperado apareció ante sus ojos, una pequeña cabaña de madera, escondida en medio del bosque, con una cálida luz amarilla brillando a través de su única ventana. Pero antes de que Pelusa pudiera acercarse, el lobo se detuvo de repente. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó. Y luego, como una ráfaga de viento, desapareció en la noche, silencioso como si nunca hubiera estado allí. Pelusa parpadeó, desconcertado. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Por qué el lobo se había ido? La respuesta llegó pronto, cuando una silueta apareció en la puerta de la cabaña. El cazador y el gato perdido. El hombre tenía un aire curtido por la vida, con una barba desaliñada y unos ojos profundos que ocultaban historias sin contar. Sujetaba con firmeza un arco en sus manos, como si acabara de regresar de una larga cacería. Pelusa retrocedió un poco, pero no huyó. Recordó cómo había reaccionado el lobo, se había ido en cuanto vio a aquel hombre. ¿Era una amenaza? ¿O tal vez, algo más? El hombre se detuvo, su mirada encontrándose con los ojos verde esmeralda de Pelusa. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero no era indiferencia ni frialdad. Era reconocimiento. Reconocimiento de una pequeña criatura, perdida, sola, tal como él. Después de un instante de silencio, el hombre se agachó y extendió una mano. Sin prisas. Sin imposiciones. Solo un gesto amable, como si dijera, si quieres, ya no estarás solo. Pelusa dudó, pero finalmente dio un paso adelante. Y con ese pequeño paso, su destino cambió para siempre. Dos almas perdidas, un hogar. El cazador se llamaba Miguel. Vivía solo en su cabaña, rodeado por un bosque infinito. Llevaba una vida silenciosa, con cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Tal vez, en otro momento, en otro día, no se habría preocupado por un gato callejero perdido. Pero aquella noche, con la lluvia golpeando el techo, con aquellos ojos verdes mirándolo con confianza, Miguel supo que no podía darle la espalda. Pelusa se quedó. En los días siguientes, dejó de ser una criatura temblorosa para convertirse en el compañero silencioso de Miguel. Lo seguía al bosque, saltaba sobre las rocas observando el entorno, sus ojos atentos ayudando a Miguel a notar rastros que antes pasaban desapercibidos. Nadie habría imaginado que un cazador y un pequeño gato pudieran formar un vínculo tan fuerte. Pero a veces, las almas perdidas se encuentran de formas inesperadas. Miguel había perdido un amigo, alguien de quien nunca hablaba. Alguien que había caminado a su lado en sus cacerías, que había compartido con él los momentos silenciosos entre la inmensidad de la naturaleza. Esa persona ahora solo vivía en su memoria. Pero ahora, en aquella cabaña en medio del bosque, una pequeña criatura dormía junto al fuego, su respiración tranquila, su cuerpo relajado, como si ninguna tormenta hubiera pasado jamás por su vida. Tal vez, sin darse cuenta, Miguel y Pelusa habían encontrado aquello que nunca supieron que aún estaban buscando, un hogar. ¿Y el lobo? Nadie supo nunca a dónde fue. Solo se sabía que, de vez en cuando, en noches de luna llena, Pelusa se sentaba junto a la ventana, sus ojos verdes fijos en el bosque, como si esperara ver una sombra familiar entre los árboles. Un agradecimiento que nunca pudo expresarse con palabras. Una despedida que nunca necesitó ser dicha. Pelusa, el pequeño gato de ojos esmeralda, con su dulzura silenciosa, le dio a Miguel algo que ni siquiera él sabía que necesitaba, una presencia cálida, una compañía familiar, una amistad sincera sin condiciones. Cada mañana, Pelusa se enredaba entre los pies de Miguel, saltaba sobre la vieja mesa de madera y jugaba con los rayos de sol que se filtraban por la ventana. Por la noche, se acurrucaba junto al fuego, su ronroneo suave llenando la cabaña, disipando las pesadillas que cargaban los recuerdos de Miguel. Miguel nunca imaginó que una criatura tan pequeña pudiera llenar los vacíos en su corazón. Pero con cada día que pasaba, comprendía que Pelusa no era solo un gato perdido, sino una luz en medio de sus días más oscuros. Y entonces, como si el destino aún tuviera más que contar en su historia, ocurrió un milagro. El reencuentro inesperado. Aquella mañana,
el bosque resplandecía en el verdor fresco del amanecer. Miguel y Pelusa caminaban por el sendero de siempre, disfrutando la calma de la naturaleza. Pero al adentrarse más en la espesura, un sonido extraño los detuvo, un quejido débil, lleno de dolor. Miguel avanzó en silencio, con la mirada aguda examinando cada tronco y arbusto. Y entonces lo vio, un lobo de pelaje gris, sucio y deslucido, yacía inmóvil sobre la hojarasca. Su pata estaba cubierta de sangre, una profunda herida abierta marcando su carne. El instinto de cazador de Miguel se activó de inmediato. Alzó su arco, listo para cualquier peligro. Pero justo cuando la flecha estaba a punto de ser disparada, una pequeña sombra se interpuso. Pelusa, con toda la valentía que tenía, se plantó frente a Miguel, sus ojos brillando con determinación y sin un atisbo de miedo. Miguel se quedó atónito. ¿Un gato defendiendo a un lobo? Y entonces, como una pieza encajando en el lugar correcto, lo entendió. Pelusa reconocía a ese lobo. Era él, el mismo que le había perdonado la vida aquella noche en el bosque. Miguel apretó con fuerza su arco, librando una lucha interna. Sabía que no debía dejarse llevar por la compasión frente a un depredador. Pero la mirada de Pelusa, llena de confianza y firmeza, le impidió seguir adelante. Un suspiro escapó de sus labios. Lentamente, Miguel bajó su arco. Compasión y redención. Con la destreza de un cazador experimentado, Miguel se acercó con cautela al lobo. Su respiración era pesada, sus ojos dorados apenas abiertos, su cuerpo tembloroso por el dolor. Miguel se arrodilló y, con los materiales que tenía a mano, comenzó a tratar la herida. Bajo la atenta mirada de Pelusa, limpió y vendó la pata del lobo, ayudándolo a superar el peor momento. Pelusa permaneció inmóvil junto a ellos, su pequeña cola moviéndose con orgullo. Sabía que había hecho lo correcto. 3 almas, un lazo irrompible. El tiempo pasó, y bajo los cuidados de Miguel y Pelusa, el lobo comenzó a sanar. Al principio, se mantenía alerta, manteniendo distancia con el humano. Pero poco a poco, comprendió que no todos los hombres eran peligrosos, y que la vida no siempre tenía que regirse por la ley del más fuerte. Un vínculo silencioso pero profundo empezó a formarse, entre un hombre que había vivido en soledad, un pequeño gato abandonado y un lobo que una vez deambuló solo por los bosques fríos. En la cabaña escondida entre los árboles, 3 almas perdidas se encontraron. No solo para sobrevivir, sino también para sanar. Miguel y Pelusa pusieron todo su esfuerzo y dedicación en cuidar al lobo herido. No solo curaron sus heridas, sino que también le brindaron atención sincera, ayudándolo a recuperar su fuerza después de días de agotamiento. Y poco a poco, el lobo comenzó a cambiar. De ser una criatura salvaje y desconfiada de los humanos, empezó a mostrar signos de confianza y gratitud. Sus ojos dorados, antes fríos y afilados, ahora reflejaban una ternura inusual. Ya no era un ser solitario vagando en la oscuridad, sino que se había convertido en parte de algo más grande, una amistad inesperada. Y todo comenzó con un pequeño gesto significativo de Pelusa. La bondad sin fronteras. Pelusa protegió al lobo, no por obligación, sino por una empatía pura. Recordaba el momento en que el lobo le había perdonado la vida, y con su intervención, Pelusa demostró algo fundamental: la bondad no es solo un acto de dar, sino un ciclo que se perpetúa. Un solo acto de bondad puede dar lugar a innumerables cosas buenas. Fue la compasión de Pelusa la que llevó a Miguel a ver al lobo con otros ojos. Y gracias a la determinación del pequeño gato, Miguel aprendió una lección valiosa, que a veces, el instinto no siempre nos guía por el camino correcto, y que incluso aquellos que alguna vez fueron enemigos pueden encontrar un punto en común cuando la compasión prevalece. Una segunda oportunidad. Esta historia no trata solo de un gato, un lobo o un cazador. Es un testimonio claro del poder de la empatía y la compasión. El lobo, que una vez temió a los humanos, aprendió a confiar gracias a Pelusa y Miguel. Miguel, que siempre vio a los lobos como una amenaza, descubrió en él a un ser que también sentía dolor, miedo y valoraba la vida. La intervención de Pelusa no solo salvó al lobo, sino que también desencadenó una serie de cambios profundos, un ciclo de bondad y perdón. Nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Y que a veces, esa oportunidad llega en los momentos más inesperados. Un mundo guiado por la compasión. Cuando elegimos actuar con compasión, el mundo a nuestro alrededor también cambia.
Nuestro instinto puede empujarnos hacia la violencia y la desconfianza, pero la bondad puede abrir caminos hacia la reconciliación y la comprensión. Pelusa, un pequeño gato, demostró que no se necesita fuerza para mostrar bondad, solo un corazón capaz de sentir el dolor de otro. Y gracias a ese gesto, nació una amistad inesperada entre tres seres que, en circunstancias normales, nunca habrían coexistido. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es una historia de perdón, de segundas oportunidades y de cómo, incluso los seres más distintos, pueden encontrarse en este vasto mundo. Si crees en el poder de la bondad, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.